Antes de arrancar con el tema que tenemos que ver, vamos a hacer un paréntesis y les voy a dar algunas herramientas matemáticas que vamos a usar y que no solo las vamos a usar en matemáticas, sino que las usan en química también, que es lo que se llama la notación sigma. ¿Vieron así como yo en el curso de ingreso les di notación exponencial, que se usa en matemática, en física, en química? Bueno, la notación sigma es una herramienta que es muy usada, no solo en matemática, sino en muchas ciencias. Y la tenemos que aprender a hacer, a usar. Es muy fácil. Supónganse que yo tuviera que sumar los primeros 100 números naturales. ¿Sí? Del 0 al 100. ¿Hay alguna forma de escribir esta suma de manera más compacta, pero que quiera decir lo mismo? ¿Se entiende? Sí. En vez de tener que escribir 0 más 1 más 2 más hasta llegar al 100, ¿hay alguna otra forma de escribirla? Con el guión medio. 50 a 50. Ah, ¿alguien vio la película de Gauss? No. Con la notación sigma. Miren, a ver, así lo van a entender. Esto yo lo puedo anotar como es. Se llama notación sigma porque esta letra, como una E gigante, es la sigma, mayúscula griega. Y se lee sumatoria desde i igual 0 hasta 100 de los i. Este es el índice. ¿Sí? Este es el índice. ¿Cómo se lee, profe, perdón? Sumatoria. Sumatoria o suma generalizada, pero sumatoria es el más común. Este es el índice. 0 es el límite inferior. 100 es el límite superior. O sea, me dan el parámetro entre los cuales varía mi índice. Va desde 0 hasta 100. Mi índice varía de 0 a 100. Y esta es el término, se llama término iésimo. Término iésimo. 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 Gracias. Si hubiera elegido una n, sería el término enésimo. Ah, no sabía que venía de ahí enésimo. Sí, de ahí viene, enésimo. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. por ejemplo, ven que es fácil de entender. Cuando yo tengo que hacer sumas reiteradas de lo mismo, lo puedo escribir más compacto como una notación sigma. Supónganse que yo tuviera que hacer esto. La suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más hasta 50 al cuadrado. ¿Cómo lo voy a representar con notación sigma? Y igual a 1 al cuadrado y arriba 50 al cuadrado. ¿Y desde qué valor hasta qué valor? 1 al cuadrado. No, desde 1 Ah, hasta 50. hasta 50. ¿Y qué términos voy a sumar? Mi término iésimo va a ser Y al cuadrado. y Al cuadrado. Ah, bien. Entonces vos lo vas a reemplazando y tenés 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más hasta llegar a 50. Ah, bien, ahí ¿Entendés? está. O sea que lo que es el índice es únicamente el número.
el término me indica todo lo que esté afectando a ese número más allá de la suma. ¿En qué valores varía ese número? Bien. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se Profe, entiende. ¿qué Solo en puso suma. en el 100 y en el 0? Que no alcanzó a ver. Límite superior en el 100 y en el 0 límite inferior. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, a ver si entendieron. Profe, Sí, perdón, si fuera una raíz ahí también se puede hacer como potenciación. sí, es lo mismo. Ah, bueno, listo. Es lo mismo. Son sumas. Ojo, son sumas reiteradas, ¿sí? Entonces, suponete que yo te voy a poner así. Desde x igual 1 hasta 4, la sumatoria, desde x igual 1, perdón, desde y igual 1 hasta 4, de 3x a la y. Díganme cómo lo desarrollo, cómo desarrollo esta sumatoria. Sería Tiene que 3x a la 1, 3x a 3x a la la 1, más 3x a la 2, más 3x a la 3, más 3x a la 4. perfecto. ¿Ven? Pero es mucho más simple escribirlo así. Y este término que se pone acá es el iésimo, el genérico, el que tiene la i que va cambiando para lograr todos los términos de la suma. ¿Se entendió? Sí, profe. ¡Se me quedó muy claro! Bien, excelente. Gracias, Franco. Bien, esta notación sigma, si no la han usado en química todavía, la van a usar. ¿Han visto ya? No. Todavía no, No, todavía. todavía no llegamos. Bueno, spoiler alert. Se usa mucho la sumatoria. Y ahora vamos a empezar a ver el tema que nos compete, que es el de integral definida. ¿Sí? Sí. Bien. Supongamos que yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Una f de x, y yo quiero saber cuánto vale el área abajo de la curva. Yo quiero saber cuál es el área encerrada ahí. ¿Qué puedo hacer? Supónganse que yo le doy Y los sabemos valores. que tenemos un techo, digámosle, y el piso sería X. O sea, el eje de las X. Sí. Y ahí quedé. Y ahí quedé. Bueno, yo te podría decir, podemos subdividir el segmento AB en 3 segmentos iguales, ¿sí? Supongamos. Entonces voy a dibujar un rectángulo hasta que llegue a la curva. Y por acá voy a dibujar otro rectángulo hasta que llegue a la curva. Y acá voy a dibujar otro rectángulo hasta que llegue a la curva. ¿Sí? Entonces yo digo, mira, tengo este rectángulo y este rectángulo. La suma de las áreas, entiéndase superficies, de estos 3 rectángulos se aproxima al área que yo estoy buscando. ¿No es cierto? Sí. Sí. Me Algo da así. parecido. ¿Puedo mejorar la aproximación? Sí. ¿Qué tengo que hacer para mejorar la aproximación?
para que me dé más parecido. ¿Qué tendría que hacer? Dividirlo en más segmentos, digamos. Bien. Si en vez de esta longitud tomo la mitad, ¿sí? Y en vez de 3 voy a tener 6 y hago rectangulitos, traten de que a ustedes les salgan rectos, no como a mí, que son una porquería. ¿Se suman o se multiplican las áreas? Se suman. Entonces, la suma de las áreas, esta superficie, más esta superficie, más esta superficie o área, más esta, me da mucho más aproximada al área. ¿Sí? En Entonces, teoría sí podría seguir haciendo hasta el infinito hasta conseguir las secciones más supónganse que yo le pequeñas llamo. posibles. Bueno, muy bien, te vas acercando. Suponete que yo, para simplicidad, todas las bases son del mismo tamaño. No es necesario, pero para simplicidad. Y le llamo delta X a esa base. La superficie de un rectángulo es base por altura, eso se acuerdan, ¿sí? O sea, que la superficie de este rectángulo en particular será la base delta X por la altura, que va a ser esta f de X. ¿Sí? Supónganse que acá está X1, entonces f de X1, la imagen de X1. Este rectangulito, que lo voy a resaltar en rojo, un rectángulo cualquiera, su área va a ser la base, delta X, por f de X1, que es la altura. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Es decir, que el área que yo busco, esta área completa, va a ser aproximadamente igual a delta X por f de X1 más delta X por f de X2 más delta Y ahí X usamos la sumatoria, por f lo de de recién. Xn. ¿Sí? O sea, sumo cada pedacito de área de cada rectangulito. ¿Sí? Sí, profe. Ah, Yo entonces tomé podemos hacer lo que estábamos viendo antes, que era la esa griega, la sumatoria. la Esa. sumatoria, perdón. Yo tomé todas las bases iguales, delta X son iguales, o sea que yo puedo sacar factor común delta X, digamos, de f de X1 más f de X2 más f de Xn, ¿sí? Y eso va a ser aproximadamente el área que yo busco. Como bien está sugiriendo Julieta, esto lo puedo escribir de manera abreviada como la sumatoria desde x igual a 1 hasta n de los f de x sub i, perdón, desde i igual a 1, vamos a llamarle al índice i para que no lo confundan, desde i igual a 1 hasta n de los f de x sub i por delta x.
¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo puedo acercarme más al valor exacto del área? Y tendría que seguir dividiendo, o sea, tendría que darle a ese x1 un valor cada vez más chiquito, o sea, seguir dividiendo la base del rectángulo cada vez más. O sea, las delta X. Claro, Claro, muy bien, Melina. O sea, un refinamiento sería, si yo en vez de tomar esto, tomo la mitad, y bueno, mirá, ¿me entendés? Si tomo un delta X más chiquito, me voy acercando cada vez más al área. Bien, si hago el delta X cada vez más chiquito, ¿se entiende? ¿Cómo, profe? Se me cortó justo. ¿Cómo puedo mejorar mi aproximación, Julieta? Haciendo los delta X más chiquitos, tomando la base más pequeña. Claro. Entonces, fíjate, ya con la línea negra ya me quedan mucho más rectangulitos, ya se va acercando cada vez más a la curvatura, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y ahora quiero su vuelo mental. Si yo me doy cuenta que tomando delta X cada vez más chiquito, me voy aproximando al área que busco, el área que yo busco va a ser exactamente ¿qué cosa? ¿Cuándo voy a lograr el área? Justo el área. Al límite de delta X tendiendo al menos infinito. A ver, Sofía, el límite cuando el delta X tiende a quién? Si yo lo voy tomando cada vez más chiquito. pero A cero, A claro. cero. O sea, que el límite de esta sumatoria, porque miren que ahí me sirve la sumatoria, de f de x y delta x, cuando delta x tiende a cero, o sea, cuando la base se hace cada vez más chiquita, infinitesimal, va a ser exactamente el área. Bien, bien, bien ese vuelo. Voy a tener el área exactamente cuando tome el límite con delta x tendiendo a cero. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, profe. Sí, pero ¿y cómo hacemos Sí, ese límite ahora? Ah, no sé, ese no es problema mío. Bueno, GeoGebra lo puede resolver por ti. ese límite para delta x tendiendo a cero de esta sumatoria es lo que se llama integral definida. Esta es la integral definida. El límite únicamente, o todo. O sea, toda la fórmula es la Todo la esto, el límite de esa sumatoria. También llamada integral de Riemann. Eso es una integral definida. ¿Integral de quién? ¿De Greimann? Riemann. Ah, Riemann. gracias. Esa es una integral definida. La notación que se usa en una integral definida no es esta. Esta es la definición de integral definida.
Definición. ¿Cómo se anota esta área? Así. Esa integral definida, que la definimos como el límite de esa sumatoria, se escribe así. Como un integral. Claro, Con ahí valores. tenés. Donde A y B son los límites inferior y superior. Bueno, yo borré el dibujo, pero ustedes vieron cuál era A y B. Son Sí, los límites extremos. inferiores y superiores. ¿Sí? Y otra vez. Con razón. La calculadora me preguntaba los límites, profe. Porque hay calculadoras que calculan límites, que calculan integrales definidas. ¿Siempre el Bien. más chico va a ir abajo? Sí, Gracias. límite inferior, límite superior. Y esto es muy importante. Es decir, que una integral definida, ¿qué me va a dar por resultado? El límite del área. No. El El espacio del área área. El área bajo la curva. O sea, y creo que alguien El lo área de dijo, la función. alguien número. lo dijo, un valor, un número. Una integral definida me da un número, que es el área, o sea, Sí, Micaela justo dice el número. ahí está. Supónganse que esa es la función f de x, y esto es a y b. Esa área bajo la curva es lo que me da la integral definida. Esa es la interpretación geométrica de una integral definida. ¿Sí? Es un número, entonces, una integral Es definida. un número. Una integral definida es un número. Y ahora entienden por qué Leibniz a estas le llamó integrales definidas y a las otras le llamó integrales indefinidas. Eso era lo que le estaba por plantear. Claro, las integrales indefinidas me dan una familia de funciones, porque a todas varían en una constante. Claro, o sea, porque La- esas por mucho que yo las resuelva y las reemplace, siempre me van a quedar más C. Y ese más C es lo que impide que tenga un número o un valor al final, en o un teoría. valor final, pero acá te va a dar un número. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, supónganse, vamos a hacer un ejemplo fácil, que lo puedan entender todos. Supónganse que f de x es 4. ¿Sí? Y yo quiero saber la integral entre 2 y 4 de f de x diferencial x. ¿Sí? Profe, siempre abajo va el extremo Límite inferior y arriba el inferior. superior. Inferior, superior. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo acá? Esta es un área bajo la curva. ¿Qué curva? F de x igual 4. Es decir, ¿qué es f de x igual 4? Si yo lo grafico, ¿qué me da? Una constante. Constante. Una constante que pasa por 4. Una recta horizontal. Muy bien. Y me piden el área entre 2 y 4. O sea, me están pidiendo esta área. Esa área es esta integral. ¿Y cuánto vale esa integral? 4x. No. No, Un puede número. ser
3 o 2,5, o sea, cualquier número que se encuentre entre 2 y 4. No, ¿No? calculame el área. 8. ¿Cuánto vale Bien. ¿Cuánto vale la base? 2, 2. ¿Y cuánto vale la altura? 4, Entonces, ¿cuánto vale el área? 8. 8. Wow. ¿No? Para, no lo borres, no lo borres. No parece tan difícil. ¿No? No porque es una recta horizontal. No porque es una recta horizontal, no porque no es una parábola, no porque no tiene puntos Bueno, de pero inflexión. Todo si es posible pones, cuando hay una recta horizontal. si por ejemplo en un ejemplo del trabajo práctico B, había una cuadrática o cúbica, no me acuerdo cuál, con una lineal, entonces ahí tenías el techo y su base. Muy bien, Melina. O sea, suponete que a mí me dan esta función y me piden encontrar la integral, o sea, el área de esta función entre 0 y 1. Esa función, como bien dijo Melina, es una parábola. Entre 0 y 1, supónganse que acá está el 1, me están pidiendo esta área. ¿Y ahí cómo la calculo? No es recta, es curva. ¿No es cierto, Melina? Claro, dice Melina, si a eso me refería. Sí. Bien. Afortunadamente para nosotros, Leibniz y Newton simultáneamente demostraron el teorema fundamental del cálculo. Ya de por sí, con ese nombre, me está diciendo que es algo muy importante. ¿No? Ya cualquier teorema en matemática que lleve el nombre fundamental es un teorema muy importante en sus consecuencias. ¿Y qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, si una función f es continua en un intervalo cerrado AB y f grande, f mayúscula, es una antiderivada de f en ese intervalo, y si f mayúscula es una antiderivada de f en ese intervalo, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual a f de b menos f de a.
O sea que tendría que calcular bien la integral indefinida para poder yo después restarlas con esos valores. Ay, Dios. Ahora entendés por qué se estudia primero integrales indefinidas. Le dolió a la Marti procesarlo. Esto, f de b menos f de a, o sea, la resta de primitivas. F es una primitiva, f grande es una primitiva de f chica, ¿sí? Una antiderivada. Evaluada en el extremo superior, es decir, sacado el número, menos la evalúo en el extremo inferior y resto los dos resultados. Esta última parte de la fórmula es lo que se llama regla de Barrow. Regla de Barrow. Que, por agregarle una nota de color y para ponerlos en contexto, como siempre me gusta hacer, Barrow fue profesor de Newton. Bien. Hasta ahora están entendiendo. Hasta ahora. No les pido más que eso. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ¿No hacer pide más o no quiere más? Ahí está la diferencia. No. Vamos a hacer un paréntesis. Primero, ¿entienden por qué para las integrales definidas se usa la misma nomenclatura que para indefinidas? Porque están relacionadas. ¿Sí? No son dos cosas separadas. No. Están relacionadas. Por eso se usa el mismo símbolo. Número 1. Número 2, y más importante. Lo que hace fundamental a este teorema es que relaciona los dos conceptos más importantes del cálculo, la derivación y la integración. ¿Sí? Es decir, ¿qué está diciendo? Que la derivación y la integración son exactamente problemas matemáticos inversos. Es decir, que calcular la tangente de la recta pendiente, la pendiente de la recta tangente de una curva en un punto, o el área bajo la curva, son matemáticamente problemas inversos. ¿Se escuchó ahí alguno que explotó, algún cerebro que explotó? Llegó al profe algo que no termino de entender. Es en las integrales indefinidas, nosotros agregamos el diferencial X, porque el diferencial X es lo que me agregaba o sea, el hecho de que fuesen indefinidas, que eso es lo que me iba a dar el más C. Ahora que son definidas, ¿yo cómo defino ese diferencial? Es lo que me está costando encontrar. No, ese diferencial X no tenía nada que ver con la C. Ese diferencial X, tanto en integrales definidas como indefinidas, te dice respecto de qué variable estás integrando. Esto me está diciendo que voy a integrar esta función respecto de X. ¿Por qué? Porque esta función, como vamos a ver en el semestre que viene, puede tener más de una variable. Entonces vos tenés que identificar respecto de cuál de las variables que figuran ahí vas a integrar. Claro, o sea, yo podría tener ahí f de t, f de x, y la d me va a decir según si va a ser de dt o de dx, y según eso voy a integrar. Si integro respecto de x o respecto de t. Ah, bien, yo lo había relacionado con la c porque era como que no sé qué hacer con esto. Claro. Listo, ya está. Entonces yo lo puse en cualquier lado. Entonces, fíjense, vamos al problema de recién. La integral, dije, entre 0 y 1 de x cuadrado diferencial x.
¿Sí? ¿Qué necesito? La primitiva. ¿Cuál es una primitiva de x cuadrado? X al cubo sobre 3. Bien. Entonces tengo que hacer x al cubo sobre 3 entre b y a, entre 0 y 1. Eso es lo que se llama regla de Barrow. En vez de escrito así, escrito así. ¿Y cómo se calcula esto? Límite superior menos límite inferior. 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. ¿Cuánto me da esto? 1/3. Quiere decir que en la función y igual a x cuadrado entre 0 y 1, el área bajo esta curva, esa área vale 1/3. Unidades de área. Ah, lo que parecía dificilísimo ahora se transformó en algo que, al final no es tan difícil. ¿Y esto funciona siempre y cuando sea un exponencial o funciona o aplica ya en general? Mientras la función tenga una antiderivada, listo. O sea, si la función es integrable indefinidamente, ya está. Ah, bien, listo. ¿Me entendés? Y acá también aplica la calculadora en radianes. Si tenés cosenos y senos y tangentes, sí. Si tenés cálculo de funciones trigonométricas, sí. Porque estos numeritos en las funciones trigonométricas son radianes, no grados. No tienen el circulito. Muy bien, entonces, Fiamma, me vas a decir cuánto vale la integral entre 0 y pi sobre 2 del seno de x diferencial x. ¿Qué la tengo que poner en la calculadora? No, primero resolveme esta integral. ¿Cuál es la integral del seno de x? El menos coseno Muy bien. de X. Entonces es menos coseno de x entre 0 y pi sobre 2. Claro. O sea que, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo calculo esto? Díganme ustedes. No la dejen sola la Fiamma. ¿Cómo calculan esto? Sería menos coseno de pi sobre 2 menos coseno de 0. O sea, sería Menos. menos coseno, o sea, más coseno de 0. Bien. Bueno, ¿cuánto les dio? No sé, ya lo pongo en la calculadora. ¿Cuánto da eso? No sé, díganmelo ustedes. No, lo que dijo recién Meli, que se escuchó. Uno, profe. ¿Cómo? Uno. Uno, mira. Uno. Coma. Sí, da uno. Exacto. Con la calculadora en radianes. Eso te queda en Exacto. menos coseno de pi sobre 2 más coseno de 0 igual a 1. No sé quién lo pregunta, perdón. Yo, gracias. Da uno clavadito. Da uno clavadito. ¿Y cuál es esta área que me están pidiendo? Sería de todo, o sea, tendría que graficar El la seno. función. El seno. Claro, tendría que graficar el seno, definir el intervalo de 0 a pi sobre 2 y sería esa área de ese intervalo. O sea, sí, eso. Sería el intervalo desde 0 hasta 1,57. Claro. ¿Sí? Acá tendría el seno, ¿no es cierto? De 0 a pi sobre 2 es esta área. Bajo la curva. ¿Ven? Sí.
Ahí dividiste la recta en pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente, ¿no? Usé los ángulos de los El ratio. cuadrantes. Pi sobre 2, pi, 3 medio pi, 2pi. Los ángulos de los cuadrantes. En pi, no en grado, porque estamos en el eje X. En el eje Profe, ¿y X si nos pediría no. pi si nos pide? Pidiera. Pidiera, sí, perdón. Si nos pide pi sobre 2 y después, no sé qué le sigue, 2pi. ¿Qué sería? Sería todo el de arriba y la mitad del de abajo. Ah, muy bien. Mirá, suponete que en vez de pi sobre 2, te hubiera puesto 2pi. O sea, te hubiera pedido toda esta área. Muy lindo. Muy bien. Háganlo en vez de pi sobre 2, pongan 2pi. Me da 0. Me da 0. ¿Y por qué me da 0? Si yo la veo y tiene un área. No es 0. Tiene un área. A ver, ¿por qué? Porque una es positiva y la otra es negativa. Bien, porque la que está... Claro, son opuestas. Claro, la que está del semieje de las X para abajo, si yo la calculo me va a dar negativa. Y la que está del semieje de la X para arriba me da positiva. Entonces, como yo calculo entre 0 y 2pi directamente, hace 1 menos 1, 0. Si yo quisiera calcular realmente cuál es el área que tengo, tendría que hacer este pedazo más este pedazo en valor absoluto, obviamente, porque si no me va a dar un área negativa. Pero acá, que un área me dé negativa en integrales, quiere decir que está por debajo del eje X. Nada más que eso quiere decir. ¿Sí? Claro, me quedaría, o sea, sería, si fuese pi, me quedaría 2 y menos 2. Claro. Y voy a decir, ¿cómo me va a dar 0 si tiene un área? Y porque se te están contrarrestando, porque la que está arriba del eje X es positiva y la que está por abajo es negativa. Entonces, si vos quisieras calcular el área esta, si yo te digo, che, calculame esta área, y vos tenés que armar la integral, tendrías que partirla en dos integrales. Esta, entre 0 y pi, más esta en valor absoluto, porque sabés que te va a dar negativa. ¿Me entendés? Sí. Bien, pero eso en teoría tendría que saber que tengo que dividir ese intervalo en 2, en todo caso. Y lo sabes porque sabes la gráfica del seno y del coseno. Claro, o sea, es un caso bastante particular, pero porque sé esta gráfica. Ah, muy bien, porque eso nos lleva al siguiente tema. Es decir, que cuando yo te pida que calcules un área, vos vas a tener que hacer por lo menos un esbozo de la gráfica para ver si te queda por debajo del eje X, por arriba del eje X, porque si no se te contrarrestan y se te suman y Pensé restan. que ya habíamos superado esa etapa, profe. No, todo lo que vos has aprendido culmina acá. No me gusta graficar. Todo lo que vos estuviste aprendiendo a hacer durante el semestre culmina acá, donde ahora ya sabés todo el análisis que podés hacer de una función. Bueno, pero deme la gráfica y yo le hice la gráfica, no me haga graficarla. Es que vas a tener que graficar, lo lamento. No. Y sí, a ver. Profe, yo quería hacerle una consulta. Después de que tenemos el menos coseno de x, que es la integral del seno de x, ¿qué le hago? Le tendría que poner menos seno de 2pi, en este caso, más el menos seno de 0. Más no, menos. Límite superior menos límite Pero ¿y si es la inferior. suma? ¿Eh? ¿Cómo? Límite superior menos límite inferior. Esa es la regla de Pareto. O
se hace positivo porque es el menos coseno. Entonces te va a Claro, quedar menos, menos coseno, y ahí te queda el más coseno de 0. por eso se te hace positivo, pero la regla es menos. Lo que pasa es que en este caso también es menos. Menos, Claro. menos, más. Perfecto, gracias. ¿Entendés? Profe, O como diría el Tito, el amigo de mi enemigo, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. Bien. Ay, no sé, yo también lo he escuchado, como lo dice. El Tito lo dice así. El, el amigo de mi enemigo es mi mejor amigo. No, pero profe, sí, dale. esa gráfica que hicimos, ¿es del seno o del coseno? Del seno, de la función original. Del seno, Mati. Perfecto. Claro, de la función original. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense. Yo les voy a decir que me calculen esto. Vamos a empezar por una fácil. Calcúlenme la integral entre 1 y 2 de diferencial x sobre x. Profe, ¿puede ser menos 0,69? ¡Epa! ¡Qué velocidad! ¿Qué hiciste, Mati? ¿Logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2? No. O sea, la antiderivada de esto es logaritmo Al natural de revés. x. La ¿No es el de 2 menos el de Ah, 1? perdón, es el de 2 menos 1. La antiderivada de esto es logaritmo natural de x. Lo Esta es puse al la revés, pero sí, deriva es de 2 menos 1. entre 2 y 1. Límite superior menos límite inferior. O sea que esto es directamente el logaritmo natural de 2, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Y si tuvieron que usar la calculadora para sacar que el logaritmo natural de 1 es 0, voy a tener problemas con el profesor de química. No, directamente puse toda la calculadora, profe. Ni pensé que el logaritmo natural de 1 era 0, pero ni me acordé. Ah, pero es 0,69. Ah, entonces no son tan difíciles estos problemas. No, si yo sé integrar, esto es, después que integré, hacer una cuentita, nada más. Profe, duda, da igual de qué lado de ese palito divisor que es la regla de barro ponga los números, ¿cierto? O pasa algo si los pongo de izquierda o de derecha. ¿Qué? Da igual si los pongo a la izquierda o a la derecha, pues yo los No, estoy no, poniendo a la la izquierda. regla de barro se pone así. Ah, ya. No, a la izquierda, no. Porque siempre se pone así. Si vos lo pones al revés y se lo da a un japonés, no te lo vas a saber calcular. Porque hay una convención matemática. Eso es como dijera, profe, ¿está bien o yo no lo puedo escribir así porque me gusta más que el signo integral quede a la derecha? Es decir, no, pará, ¿qué esto? Esto no tiene nada que ver, no tiene definición eso. Bueno, Hay no un, sé si se podía. hay un orden, A hay la un derecha, orden. entonces. Pero A si la los derecha. japoneses no van a ver mis ejercicios. Pero si los japoneses no van a ver mis ejercicios. No sabés. El día de mañana sos investigadora, publicás un paper y lo leen en Japón. Bien. Y justo vas a usar la regla de barro y la vas a haber puesto Y por los justo tenés numeritos que a la tener, izquierda. obviamente, porque tenés alguna ecuación diferencial y tenés que integrar. ¿Sí? Bueno, a ver. Me resuelven ese. Ya vengo.
¿Cuánto les dio? 13,5. 13,5. 27 sobre 2 me dio. 27 sobre 2. 13,5. 27 sobre 2. 13,5. A mí 13 justo me dio. 13,5. No me hablen de 27 sobre 2, porque ustedes el día de mañana, otra vez vamos a volver con el ejemplo del paracetamol. Va a decir, mira, va a ir al médico y te va a decir, mira, tenés que tomar 15 sobre 3 centímetros cúbicos de paracetamol cada 8 horas. No te dice. Es más exacto, profe, perdón. O sea, para tus cálculos usar 13,5, pero cuando me escribí el resultado final, 7. Claro, claro. ¿Sí? Sí, Bien. Excelente. Excelente. Bueno, vamos a